y vamos al tema que hoy compartíamos. Saben que todos tenemos una agenda, absolutamente todos los que tenemos una vida por delante, los que trabajamos, los que estudiamos o los que hacemos distintos tipos de cuestiones en la vida, tenemos una agenda. Algunos eligen la agenda digital en su teléfono, otros la agenda análoga, como yo, los más viejitos. Pero hermanos, si no tenemos una agenda, no me quiero imaginar cómo será la vida nuestra, porque todos deberíamos tener una agenda. Alguien dijo que mejor es lápiz pequeño que una memoria grande, porque siempre algo se nos escapa en la vida. Por tal motivo, todos necesitamos una agenda. Y en la agenda se resumen dos cosas, simplemente dos cosas, y literalmente dos cositas. Primeramente, un evento o una actividad, y lo otro que hay en una agenda es una fecha o un tiempo. Entonces, en la agenda se resumen dos cosas, actividades sobre una línea de tiempo o una fecha, eventos sobre un tiempo o una fecha. Por ejemplo, el cumpleaños de la Chola, el 14 de octubre a las 12 del mediodía. ¿Usted qué hace? Agenda un evento, una actividad sobre una fecha. Comienzo el curso de informática, lunes 13 horas, duración 8 meses. Usted está agendando una actividad, un evento sobre un tiempo, sobre una fecha. Ahora, todos nos manejamos con agenda en esta vida porque vivimos bajo un tiempo cronos, el tiempo cronológico, y necesitamos agendar nuestras actividades. Ahora, Dios tiene su agenda. ¿Cuántos sabían esto? Dios tiene una agenda. Y su agenda, ¿saben cuál es? Es su palabra. La palabra de Dios es la agenda divina para nuestras vidas. Allí está lo verdaderamente importante. Allí están los secretos de Dios. Allí está el deseo del corazón de Dios. Allí está el plan de Dios sobre nosotros y sobre las naciones de la tierra. Allí se encuentran los eventos futuros y los tiempos en relación a ese plan. Allí está la hoja de ruta que encierra toda su historia y su propósito para con nuestras vidas. Allí se encuentra cómo tenemos que vivir y qué tenemos que hacer en esta vida. En la agenda de Dios está todo lo importante que Dios dijo que va a suceder en nuestras vidas y en las naciones de la tierra. Ahora, la profecía, escuchen bien esto, y las profecías, con S, bíblicas, revelan la agenda y el plan de Dios. ¿Por qué digo la profecía y las profecías? La profecía me refiero a lo que la palabra de Dios dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19, donde dice que tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pedro está diciendo, iglesia, ustedes tienen la profecía más segura, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren una profecía? Bueno, la palabra de Dios es lo más seguro que cada uno de nosotros podemos tener. Y la palabra de Dios a través de Pedro nos dice, esta profecía, que es la palabra de Dios, la profecía de las profecías, Dios nos llama a estar atento a su agenda, a su palabra, a su profecía. Tenemos que estar atentos porque cuando usted tiene un año, meses, semanas o días ajetreados como muchos de nosotros tenemos, necesitamos una agenda sí o sí. Hermanos, Dios lo está llamando a usted a estar atento a su agenda, a la agenda de Dios, que es la palabra de Él. Necesitamos estar atentos. Dios nos llama, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos. Como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Su agenda es la que nos guía, la que nos alumbra en tiempos de oscuridad como estamos viviendo. Hermanos,
No hay nadie que lo pueda guiar mejor que la agenda celestial, que la palabra profética más segura en este tiempo. Hermano, no hay gurú económico, no hay médico, no hay abogado, no hay consejo del hombre o del sistema que pueda guiarlo y hacerlo alumbrar en su cotidianeidad, más que la profecía de las profecías, que es la palabra más segura. Por eso mismo, la palabra profética, la profecía de las profecías, es la que revela la agenda y el plan de Dios. Por eso mismo, Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 dice: no menospreciéis las profecías. No menosprecien las profecías. No menosprecie la profecía de las profecías. Porque cuando menospreciamos las profecías, ¿saben qué hacemos? Apagamos al Espíritu. Dice: no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Dios nos está llamando a estar atentos a la profecía de las profecías. Pero después, nosotros, si nos metemos un poquitito dentro de la palabra profética más segura, que es su palabra, encontramos las profecías del Antiguo Testamento. Los profetas mayores, los profetas menores. ¿Y saben qué? Muchas de esas profecías se cumplieron en parte, pero muchas tienen un cumplimiento final con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, muchas profecías se han cumplido con la primera venida de Jesús, pero muchas de ellas no se han cumplido y se van a cumplir cuando Cristo venga. Hermanos, yo no sé si usted se da cuenta, pero nosotros estamos transitando ese periodo de la agenda entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y entre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos privilegiados de estar participando en este periodo tan trascendente de la agenda y del propósito eterno de Dios para con nuestras vidas. Hermanos, qué hermoso es saber que tenemos la profecía de las profecías y tenemos las profecías dentro de la profecía. Por eso mismo no debemos menospreciar nada de lo que ya está dicho y escrito en la agenda divina. Muchos andamos buscando una profecía para mi agenda personal. Y andamos viendo un profeta si anda por ahí para que me diga el número de documento o que me diga mi segundo nombre o con quién me voy a casar. Y que me profetice sobre mi agenda personal, sobre mi carrera, sobre mi ministerio, mis relaciones, mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Y no está mal, hermanos. Todos necesitamos en algún momento de nuestra vida parte del ministerio, como es el profético también, que nos traiga luz sobre ciertos aspectos. Pero ¿saben qué? Más allá de andar buscando solamente profecías para mi agenda personal, Dios nos está invitando a encontrarnos nosotros en su profecía. En su profecía. En la profecía de las profecías. En su plan, en su agenda, en su palabra. En lo que ya está establecido y bendecido para con nuestras vidas. Si nosotros nos alineamos y nos metemos dentro del plan y la hoja de ruta que Él ya estableció para con cada uno de nosotros, yo le aseguro que le va a ir perfectamente en esta tierra. Es por eso que necesitamos entender que nos tenemos que alinear en este tiempo. Ahora, ¿qué está escrito en la agenda de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está escrito en su agenda? Mi Smart TV, decía esta mañana, curvo de 80 pulgadas, ¿está en la agenda de Dios? Vaya usted a saber, ¿estará o no estará? Y sí, creo, puede ser o no. Mi 0 kilómetro está en la agenda de Dios. Ese deseo de tener un 0 kilómetro. Mis vacaciones en Cancún, en Brasil o en Honolulu, ¿están en la agenda de Dios? Yo creo que sí, porque es parte también. Ahora, todas esas cosas generalmente están en mis agendas o en nuestras agendas. Y está muy bien, pero son parte de las añadiduras que Dios tiene para con cada uno de nosotros. No necesariamente es lo medular y lo troncal y lo transversal de su agenda y de su plan para con nuestras vidas. Por tal motivo, para saber
¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su agenda? ¿Qué es lo que está escrito en su agenda? ¿Cuántos quieren saber qué es lo que está escrito en su agenda? A ver, levánteme la mano. Yo creo que todos, de alguna manera, nos encantaría meternos en la agenda de Dios y saber qué es lo que está en su corazón, en su mente. Ahora, lo primero que hay que hacer para saber cuál es su plan, lo que está escrito en su agenda, primeramente, hay que leer su agenda. Así de sencillo. Hermanos, si no leemos la palabra de Dios, nunca nos vamos a enterar de la agenda de Dios. Porque todo lo que Él siente, piensa, anhela, desea y ha escrito para usted y para mí, se encuentra en su agenda, en su palabra. Ahora, cuando mi esposa me ve demasiado aceleradito, sin mucho tiempo para la familia, ¿saben qué hace? Investiga mi agenda. Y dice, este se puso más cosas en su agenda de las que puede abarcar. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la agenda, hermano. Entonces, empieza con una virome a tacharme algunas cositas. No lo hace, pero sí lo charlamos. Y empezamos a quitar cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque para saber cuál es el plan de Dios, necesitamos leer la agenda. Necesitamos leer su plan. Y lo otro que vemos es que no solamente hay que leer su agenda para saber cuál es su plan, sino que hay que ver cuáles son los énfasis y los asuntos importantes y transversales que hay en su agenda para realmente conocer cuál es el plan y la agenda que Él ha establecido para con cada uno de nosotros. Algunos de los temas importantes que están en la agenda de Dios. Miren, les voy a dejar algunos así por arriba nomás. Algunos de los temas que están en la agenda de Dios, importantes, establecidos para que nosotros sepamos y vivamos, primeramente es su persona. La persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es lo verdaderamente importante en la agenda. Todo tiene que ver con Cristo. Cristo aparece desde el Génesis al Apocalipsis. Todo es por Él, es para Él y por Él fueron hechas y creadas todas las cosas. Él es el protagonista de la película, hermano. Usted a Jesús lo encuentra desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo transversalmente lo va a encontrar a Cristo. ¿Por qué? Porque la persona de Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es lo verdaderamente importante en su agenda. Él mismo es lo importante. Satirio dos Santos dice algo que a mí me encanta. El Padre origina el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu lo administra. El Padre origina el plan, el Hijo lo ejecuta y el Espíritu lo administra. Porque si usted quiere saber qué hay en la agenda de Dios, en la palabra de Dios, usted va a encontrar a Cristo, a Él mismo. Lo otro que vemos como tema importante en su agenda es su obra redentora, su amor para toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué? Porque hay un plan de redención, hay una obra redentora para con cada uno de nosotros. Y el Cordero que fue sacrificado en Génesis por Abraham también aparece transversalmente al final, en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, como el Cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Por eso mismo, esa obra redentora está en cada página de su agenda. Cuando usted lee su agenda, se va a encontrar con su persona, con su obra redentora, se va a encontrar con un tema relacionado a la salvación de las almas y de los perdidos. Usted va a encontrar la oveja perdida, el hijo pródigo, la dracma perdida. Hay un proverbio que dice, el que gana almas es sabio. Porque en el corazón del Padre hay un interés en la salvación de las almas.
Entonces, la salvación de las almas es un tema transversal y neurálgico en la agenda y en la palabra de Dios. Hacer discípulos es otro tema transversal de la palabra e importante de su agenda. Mateo 28 dice, id. O sea, salí de vos mismo. No es necesario irte al Congo, no es necesario irte a Groenlandia o a China. Tenés que ir, tenés que salir de vos mismo, de tu egoísmo, de tu egocentrismo, de tus problemas. Tenés que ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solamente ir a ser discípulos y bautizarlos, sino que le tenés que enseñar que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esta es la gran comisión para toda la iglesia. No es para algunos pocos, es para toda la iglesia. La gran comisión, pero para muchos es la gran omisión. Porque dicen, no, esto que lo haga el pastor, que lo haga el profeta, que lo haga el evangelista. No, esto es para cada uno de nosotros porque es un tema neurálgico y transversal, el hacer discípulos. Otro tema importante en la agenda del Señor, si usted quiere saber, es la edificación y el avance de su iglesia. La palabra de Dios dice, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. La iglesia de Dios es la que avanza, la que conquista. Hermanos, en Efesios vemos que es un libro, el libro de Efesios de la Biblia, es un libro impresionante donde habla sobre la edificación del cuerpo de Cristo, sobre la edificación de la iglesia. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un interés en la agenda de Dios, hay una anotación en la agenda del Padre en que la iglesia avance, la iglesia sea edificada. Otro tema transversal en la agenda de Dios es el reino de Dios. Alguien dijo, o algún teólogo dijo que el reino de Dios es el reino presente y el reino de Dios futuro. El reino ya y el reino no todavía. Porque cuando Jesús vino a la tierra, el único mensaje que predicó fue el reino de Dios. Él dijo, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos, el reino de Dios se ha acercado. Cuando Jesús vino, dijo, el reino de los cielos, el reino de Dios está entre vosotros. Pero en otro momento dijo, venga tu reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino es semejante a... Y en Mateo 13 hay un montón de parábolas con lo que compara al reino de Dios. Porque el reino de Dios es el gobierno. El reino tiene que ver con el gobierno de Dios sobre su vida, sobre su familia, sobre su economía, sobre su ciudad. Hermanos, es un estilo de vida vivir bajo los principios del reino de Dios. ¿Y usted quiere predicar? Mire, predica el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, metanoia. Cambio de mentalidad. Miren, otro tema transversal es, por ejemplo, las naciones de la tierra e Israel. Tal vez usted dice, Israel, ¿qué tiene que ver Israel con esto, hermano? ¿Qué es judío usted? No, no soy judío. Pero Israel, alguien dijo que es el reloj de Dios. El reloj de Dios muchas veces pasa por los acontecimientos proféticos que estamos viendo en este tiempo. Y si usted lee Mateo 24, Mateo 25, muchos de los acontecimientos proféticos se están cumpliendo. Y ¿saben qué? Israel está ahí en el medio y en el corazón de las cosas. Y miren lo que dice la palabra de Dios en Romanos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte en su corazón, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hermanos, hasta me habla de tiempo. Hay un evento y hay un tiempo. La agenda de Dios, hay un reloj. Entonces, cuando la plenitud de usted, de mi persona y de todos los que somos gentiles, entremos al reino de Dios,
automáticamente va a haber salvación para todo Israel. Pero esto tiene que ver con algo que está establecido en la agenda profética del cielo. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con la cuenta de la EPE, pastor? ¿Qué tiene que ver con el callo que me salió en el dedo gordo? ¿Qué tiene que ver con mi nuera que me está haciendo la vida imposible? Hermano, necesitamos elevar nuestra mirada y entrar en una conversación diferente a la que Dios nos está llamando a hablar. Miren, otro de los temas transversales es la venida de Cristo y los últimos tiempos. Y usted dirá, pastor, ¿qué le chispoteó en este momento? ¿Qué me está hablando de Israel y de la venida de Cristo? No, yo simplemente lo estoy haciendo un semblanteo de lo que hay en la agenda y en la palabra de Dios. Miren, los que saben, los teólogos dicen que hay aproximadamente 150 capítulos en la Biblia, un montón, que hablan sobre los últimos tiempos. Por ejemplo, Hechos capítulo 2, cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo, y Pedro se para lleno del Espíritu y levanta la voz y dice, como dijo el profeta Joel muchos años atrás, en los últimos tiempos, en los postreros días, como dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y él dijo, hoy se empieza a cumplir esa palabra. Hoy se empiezan a cumplir los últimos tiempos. Hoy estamos inaugurando los últimos tiempos. ¡Wow! Tremendo. O sea, que desde cuando Pedro habló 2000 años atrás, ya empezamos a caminar en los últimos tiempos. O sea que nosotros hoy estamos 2000 años más cerca de la venida de Cristo que cuando Pedro habló. Pero estamos en los últimos tiempos. Hermanos, Mateo 24, versículo 25 dice de la siguiente manera: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjese cómo une lo escatológico, el fin de los tiempos, con el evangelismo, con la predicación del evangelio. Y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, y entonces recién ahí vendrá el fin. Por tal motivo, aquellos que queremos ver a Jesús cara a cara, aquellos que queremos verlo regresar y que gobierne y que reine sobre cada nación de esta tierra, hermano, tenemos que predicar el evangelio. Tenemos que hacer nuestra parte que está escrita en la agenda y en la palabra de Dios para acelerar los tiempos. Miren, la eternidad es otro de los temas transversales que están escritos en la agenda de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino tenemos que mirar las que no se ven. ¿Cómo se miran las cosas que no se ven? Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios nos llama a poner los ojos en las cosas eternas. Todas estas temáticas que hablamos recién, todas están relacionadas con Cristo, con su plan y con sus intereses. Ahora, yo simplemente hablé de algunos temas transversales, pero yo quiero hacerte una pregunta, amada iglesia. ¿Estos temas están dentro de tu agenda? Estos temas que nosotros mencionamos recién, cuando comparo mi agenda con su agenda, ¿tiene algo que ver? ¿Encaja mi agenda en su agenda? ¿Está alineada nuestra vida a su agenda? ¿O estamos trabajando solamente en función de nuestras agendas? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que le pedimos al Señor? ¿Qué es lo que le rogamos a Dios? ¿Qué pensamos? ¿Qué deseamos? ¿Qué ocupa lugar en nuestra mente, en nuestras conversaciones? Porque todo eso revela nuestra agenda. Hermanos, si lo único que hago es pedirle cosas terrenales a Dios, entonces solo estoy poniendo la mirada en las cosas de esta tierra. Si lo único que hago es hablar, pedirle a Dios, conversar, anhelar, desear cosas relacionadas a mi agenda, entonces no estoy alineado a la agenda del Padre. Hermanos, muchas de nuestras agendas son, como yo llamaría, hombrecéntricas, donde todo gira en torno al hombre, donde todo gira en torno a mi persona.
Mis cosas, mis posesiones, mi economía, mis relaciones, mi ministerio, mis anhelos, mis sueños, mis necesidades, mis problemas, mis carencias, mis heridas, lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me faltó, lo que me gustaría tener, mis sueños. Mire, todo relacionado a mí, pero nada en relación al Padre, a su plan y a lo que verdaderamente le interesa a Dios, que son las almas, que es la predicación del Evangelio, que es la edificación de su iglesia. Hermano, Dios desea que nuestras agendas se conviertan no en hombrecéntricas, sino en cristocéntricas, donde toda nuestra vida ahora no gira en torno a mí, sino que toda mi vida ahora gira en torno a su persona y a su plan. Dios está anhelando que la iglesia se vuelva cristocéntrica, donde Él sea el centro de toda nuestra vida, donde Él sea el centro de todas nuestras motivaciones, donde Cristo y su plan sea el deseo de nuestro corazón, lo que late en el corazón de Dios, late en mi corazón, lo que Él desea sea lo que yo desee en este tiempo. Y cuando nosotros aparecemos como un tema transversal, cuando el ser humano, cuando usted como hijo de Dios aparece al fin como un tema transversal en la agenda de Dios, ¿saben cuándo es? Es para Dios mostrarnos su interés en que haya menos de nosotros y más de Cristo. O sea, al fin aparecemos, sí, pero ¿saben cómo? Menguando. Menos de usted, menos de mí y más de Cristo. Él quiere formar la imagen de su Hijo en usted, porque Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, dice la palabra de Dios. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Ese es el deseo del Padre para con cada uno de nosotros. No solamente darnos lo que necesitamos, no solamente sanarnos de la enfermedad, no solamente darnos aquellas cosas que estamos anhelando, sino lo que Él está anhelando y deseando para usted, para su familia. Porque el Evangelio no es pedir que Dios bendiga mi agenda como cuando le traigo la cartita a Papá Noel y le digo, Señor, ya hice este plan, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro, quiero lo otro. Y nosotros a fin de año generalmente venimos con nuestros deseos. El Evangelio no es pedirle a Dios que bendiga mi agenda, sino dejar mi agenda para conectarme con su agenda, con su palabra y con lo que ya está escrito para mi vida. Ese es el deseo de Dios para su vida y para mi vida. El Evangelio no es Dios bendiciendo tu habilidad, sino que es Dios reclutando tu habilidad para bendecir su propósito. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos talentos, dones, gracias que Él nos ha entregado, pero muchas veces la usamos para nuestra agenda? Y esos dones, esas habilidades, esas gracias, esos talentos son los mismos que nos terminan estresando. Nos terminamos afanando, nos terminamos poniendo ansiosos, deprimidos. ¿Por qué? Porque Dios no nos dio eso para que generemos una agenda paralela a la de Él, sino que Dios te dio el talento para que ese talento sea reclutado para que bendiga su propósito. Es como Jesús. Cuando Jesús hace el milagro de los peces en la barca de Pedro, le dice, Pedrito, préstame tu barca. Y Él hace un milagro impresionante, donde los peces se desparramaban por todos lados y tuvieron que llamar otra barca para que venga a buscar tantos peces que el Señor había hecho pescar de manera milagrosa. Y cuando Pedro mira eso, dice, ¡wow! Y lo adoró y se postró. ¿Y saben qué? Jesús agarra y le dice, Pedrito, ahora que vos viste lo que yo puedo hacer, te voy a hacer pescador no de peces, sino pescador de hombres. Porque yo estoy reclutando tu habilidad, tu gracia para el reino de Dios. Yo estoy reclutando todo lo que yo te di, lo que vos sabés, para mi honra, para mi gloria. Porque en los negocios de mi Padre, en la agenda de mi Padre, me es necesario estar. No hay otra agenda, no hay otro negocio mejor en tu vida que sea la agenda y el propósito y los planes que Dios trazó para con tu vida. Es ahí donde vos vas a encontrar verdadera plenitud, sentido y desarrollo de la vida. Porque aunque seas millonario, aunque viajes por el mundo y aunque hagas el deseo de tu corazón, si no está alineado a la agenda de Dios, vas a ser un infeliz, hermano.
Pero cuando nos alineamos a los deseos del corazón de Dios, aunque tal vez no seamos multimillonarios, aunque tal vez no seamos predicadores de púlpito a las naciones que llenan estadios, pero si estamos en el centro de la voluntad de Dios, hermanos, usted va a ser la persona más agradecida, más alegre, más plena que hay sobre la faz de la tierra. Yo quiero darte una noticia: Dios cuenta con vos para sus planes acá en la tierra. Él está contando con cada uno de nosotros para los planes, para la agenda que Él estableció. Isaías 6, la Trinidad habla y dice: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Hablando en la Trinidad. Y hay alguien que se para, que es el profeta Isaías, y dice: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir. Yo quiero ponerme en la brecha entre Dios y mi familia, entre Dios y mis compañeros del trabajo, entre Dios y mi ciudad y mi nación. Yo quiero ser un intercesor, yo quiero ser un profeta, yo quiero ser alguien que anuncie las verdades del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. Y Dios hoy te está preguntando: ¿a quién enviaremos? ¿Encontrará en nosotros gente que quiera ir? ¿O encontrará gente que no tenga tiempo para la agenda de Dios? Pastor, es que no tengo tiempo para ir a predicar en los hospitales, que no tengo tiempo para ir a un racimo, para ir al crecer. No sabe las cosas que estoy haciendo, no sabe los negocios que estoy, no sabe, no tengo tiempo. Pero Dios está queriendo encontrar gente que se disponga para ser útil en la agenda de Dios. Muchas veces, como líderes, y esto es un mea culpa que yo hacía esta mañana, como líderes andamos inventando actividades para las agendas de nuestras congregaciones y del pueblo de Dios. Y lo único que hacemos es hacerle perder tiempo a la gente. Lo único que hacemos es malgastar el tiempo. Pero lo único que debemos hacer es estar atentos a la agenda divina que ya existe para con cada uno de nosotros y alinearnos a esa agenda y caminar en base a esa agenda que es la palabra de Dios, las profecías bíblicas. Alinearnos a su agenda, como decía hace un momento, es entrar en otro nivel de conversación. Está muy bien que el primer nivel de conversación sea: Señor, saname, Señor, bendecime, Señor, prosperame. Está muy bien, pero es un nivel de conversación. Es como cuando yo hablo con mis hijos. Son hijos amados, pero hoy ¿qué hablo? Hablo del autito al control remoto, hablo de la muñeca, hablo del squishy, hablo de la play, y ese es un nivel de conversación. Pero con mi esposa hablo de otros temas, de otros asuntos. ¿Por qué? Porque hay niveles y niveles de conversación con el Padre. Dios está llamando a entrar a un nivel de conversación que tiene que ver no solamente con lo que vos querés recibir de Él, sino con lo que Él también está queriendo recibir de vos, que es tu vida a disposición para su agenda, para los planes y los temas que laten en el corazón de Dios, que son las almas. Es tener una mirada más amplia, más global y más colaborativa del plan y de la agenda de Dios. Ahora, si hay que ponerle un título a esta palabra, yo le pondría: su agenda sobre mí. Su agenda sobre cada uno de nosotros. Es lo que debe invadirnos en este tiempo. Necesitamos conectar, amados hermanos, nuestras agendas con la agenda del Padre. Porque todo lo que no se alinee a su palabra, a su agenda, está fuera de la voluntad de Dios. Aún si usted me viene con un sueño intergaláctico, aún si usted viene con una visión, con un sentir, con una impresión que Dios le dijo, que soñé, que me parece. Hermanos, mire, si no está dentro de la agenda que ya estableció el Señor para con la iglesia, debe ser descartada. ¡Pum! ¡Chau! No sirve. Por más linda que parezca, por más espiritual que parezca, pero lo único que nosotros anhelamos es lo que ya está escrito en la palabra. Todo lo que no está establecido en la agenda divina, no lo queremos. Queremos solo lo que Dios ya dijo para con nosotros. Por eso mismo, lo que Dios dijo, Él ya dijo, Él estableció. ¿Qué queremos andar inventando, hermano? Si ya está establecido. El tema es que no leemos la agenda. Es por eso que andamos mirando esto, lo otro, YouTube, profeta acá,
curandero allá, mezclamos, hacemos una mezcla, hermano, curandero, magia, profeta, de todo, ya no sabemos qué más. Mira, Dios lo está llamando a usted y a mí a encontrarnos en su profecía, en su agenda. Dios quiere que caminemos en base al plan que ya está establecido. Ahora, ¿cómo podemos colaborar y cómo podemos alinearnos a la agenda del Padre? ¿Cómo podemos alinearnos a la palabra de Dios, a las profecías de las profecías? Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Dice así: mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Miren, lo primero que el apóstol Pablo nos dice que podemos hacer prácticamente para poder alinearnos primero y luego colaborar con lo que ya está escrito, con su agenda, es andar como sabios gestionando bien el tiempo. Gestionando bien el tiempo. Y más adelante dice, ¿por qué? Porque los días son malos. Los días no son buenos, los días son malos. De hecho, el enemigo, yo no sé si usted sabía, el enemigo sí tiene una agenda. Aunque usted no tenga una agenda, el enemigo sí tiene una agenda. Y alguien dijo que hay una agenda espiritual que se está tramando que tiene que ver con la Agenda 2030. Y yo no sé si esto tiene que ver o no, pero la Agenda 2030, que es la agenda de todos los países de la ONU, tiene que ver con una agenda que se quiere llevar a cabo para esa fecha, esa época. Y los líderes mundiales han trazado 5 o 6 tópicos que abarcan todas las temáticas relacionadas a la humanidad. Y entre ellos hay un tema que es la paz y la seguridad mundial. Y recuerde que la palabra de Dios dice, cuando la gente diga paz y seguridad, allí vendrá el deseado de las naciones. Cuando ellos crean que hay alguien que va a traer la paz y seguridad, humanamente, que va a ser el anticristo en realidad, ¿saben qué? Es ahí que se va a desatar todo. Hermanos, yo no sé cuál es la agenda del enemigo, pero sí sé algo que está dentro de la agenda del enemigo. ¿Saben cuál es? Matar, hurtar y destruir. Ahí está la agenda. En la tapa de la agenda del enemigo está tu cara. Y en la cara tuya dice matar, hurtar y destruir. Eso es parte de la agenda del enemigo. Te quiere hacer papilla el enemigo. Y eso es parte de la agenda. Y nosotros no nos metemos en la agenda del Señor. Por eso mismo necesitamos entender la agenda y la palabra para andar como sabios gestionando bien el tiempo. Salmo 90, versículo 12 dice de la siguiente manera: enséñanos de tal manera a contar nuestros días, tiempo, que traigamos al corazón sabiduría. O sea, ¿cómo conecta la sabiduría con la administración del tiempo? Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a administrar bien el tiempo y andar como sabios, para que traigamos sabiduría a nuestro corazón y para que andemos sabiamente. Hermanos, como administremos hoy nuestro tiempo aquí en la tierra, va a ser como vamos a pasar toda nuestra eternidad. Hermanos, 70 años, 80, 90 años, los más robustos, será determinante aquí en la tierra para lo que vamos a vivir en la eternidad. Porque donde está tu tiempo, allí está tu corazón. Donde está tu tiempo, allí está tu corazón. El tiempo es un recurso no renovable. El tiempo se va como agua entre las manos. Hay gente que dice, no tengo tiempo para nada, pastor. No me alcanza el tiempo. Pero usted tiene tiempo para andar respondiendo historias de Instagram, de Facebook, y andar mirando las telenovelas turcas, venezolanas, las coreanas, las chinas, las árabes, se las sabe toda, hermano, las israelí. Pero no tengo tiempo para servir al Señor, no tengo tiempo para ir a un racimo, no tengo tiempo para hacer esto que el Señor me está pidiendo. Porque no tengo tiempo, hermano, mentira. No tengo tiempo, es una mentira. Todos tenemos las mismas 24 horas.
Donald Trump, Milei, mi verdulero, mi carnicero, Messi, todos tienen 24 horas. El tema es que algo está robando tu tiempo para que dejes de hacer lo que verdaderamente está en la agenda de Dios. Algo te está robando el tiempo y es por eso que Dios nos está diciendo en esta noche, hey, es tiempo de rever tu agenda y que empieces a quitarle tiempo a aquello que no es parte del plan y de la agenda de Dios, que te está generando afán, que te está generando ansiedad. Es tiempo de rever tus tiempos y que pongas en balanza si lo que estás haciendo tiene que ver con tu agenda o con la agenda del Padre. Hermanos, ¿cómo estamos gestionando nuestro tiempo de tal manera que colaboremos con su agenda? Como usted administre la agenda suya aquí en la tierra, es como usted va a hacer que sea parte fundamental y colaborador fundamental del propósito de Dios y de la agenda del Padre aquí en la tierra. Lo segundo que vemos es que necesitamos ser entendidos en la voluntad de Dios. No solamente ser sabios, andar como sabios y gestionar bien el tiempo, sino que debemos estar entendidos en la voluntad del Señor. Y acá es donde, yo decía esta mañana, se encuentra la teología, Dios, y eso macro que nos parece tan inalcanzable. La voluntad de Dios tiene que ver con la teología cuando se encuentra con mi tiempo y con mi agenda. Entonces, es la unificación de las dos cosas, es conocer la voluntad de Dios, es las profecías que están en su palabra, la palabra de Dios, es conocer el corazón de Dios, es lo que Él está hablando, es lo que Dios está haciendo. ¿Qué estás haciendo, Dios, en este tiempo? Yo quiero encontrarme ahí para poder hacer tu voluntad, porque conocer la voluntad del Señor y saber lo que Dios está hablando para este tiempo, para tu vida, ¿saben qué? Nos hace eliminar lo innecesario de nuestra agenda. Ok, yo conozco tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que vos querés para mi vida? Entonces, si vos querés esto, tacho esto. Esto, lo quito de mi agenda. Porque quiero empezar a caminar en tu voluntad. Y no solamente nos hace eliminar lo innecesario, sino que nos hace conocer cuál es nuestra parte estratégica y nuestra asignación en ese mega plan global del propósito y de la agenda de Dios para con nuestras vidas. ¿Usted quiere conocer qué es lo que usted tiene que hacer en la agenda de Dios? Bueno, camine sabiamente, gestione bien el tiempo y conozca la voluntad del Padre que está en su palabra, en su agenda. Tercero, tenemos que ser sobrios, dice la Biblia. La Biblia, leíamos recién, dice: no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y no está hablando del vino físico, también. No os embriaguéis del vino, de la cerveza y de todas aquellas cosas que nos hacen embriagarnos, sino que está hablando del vino del sistema de este mundo. Este vino, el sistema, tiene un vino que nos aturde, que nos atonta y que nos hace andar de manera no lúcidos espiritualmente. Por eso, sobriedad, alguien dijo que tiene que ver con que lo de afuera no te embriague por dentro. El vino de este sistema te quiere aturdir, te quiere atontar. Pero aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Hermanos, las redes sociales, Netflix, conversaciones innecesarias y un montón de otras cosas nos quieren adormecer los sentidos espirituales. Y muchos de nosotros somos hijos de Dios, pero estamos borrachos de este sistema. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, pero estamos atontados como un borracho cuando quiere andar en bicicleta, que no puede andar ni 2 pasos. Cuando quiere meter la llave ahí en el agujerito, no puede. ¿Por qué? Porque está embriagado. Pero Dios te dice: sé sobrio, que lo de afuera no te invada por dentro. Sobriedad espiritual, sobriedad emocional, sobriedad física, aún en nuestra alimentación, en nuestro descanso, en nuestros ejercicios. Muchas veces comemos cosas que nos hacen estar con nuestros sentidos aturdidos. No descansamos de la mejor manera y estamos
atontados todo el día, no nos ejercitamos y estamos mal y no estamos sobrios, pero Dios nos quiere despiertos, Dios nos quiere sobrios en la mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 5: sed sobrios y velad, estar atentos, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Necesitamos, amados hermanos, estar firmes, velando espiritualmente, porque el enemigo, usted y yo, somos el caviar preferido de cada uno para el diablo mismo. ¿Saben por qué? Porque hay comida para el diablo en todas las naciones, pero quiero decirle algo: el Hijo de Dios, el cristiano, es la comida preferida para el enemigo. Por eso mismo él anda como león rugiente buscándolo devorar. Y por último, dice, no solamente anden como sabios, entendidos en la voluntad de Dios, gestionando bien el tiempo, siendo sobrios, sino que también necesitamos llenarnos del vino del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, lo cual es disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu de Dios. De ese vino, llénense, embriáguense, satúrense. Sed llenos. Esta palabra sed llenos tiene que ver con un sentido que la Biblia nos habla en el original de un presente continuo. Sean llenos hoy, sean llenos mañana, sean llenos pasado mañana, sean llenos el mes que viene, y no dejen constantemente de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Ustedes quieren estar alineados a la agenda de Dios? Dice el Padre. Ok, sean llenos de mi Espíritu. Constantemente llenos de la palabra, llenos de libros ungidos, llenos de la oración, de la conexión conmigo. Orad sin cesar, como dice la palabra, hablando en lenguas entre vosotros con cánticos espirituales, adorándolo a Dios constantemente, siendo llenos y agudizando nuestro oído espiritual para que podamos estar conectados y alineados a la agenda, a la palabra y al plan que el Señor tiene para con nuestras vidas. Yo quiero que podamos ponernos de pie en este momento y vamos por un instante a orar al Padre. Por un instante vamos a orar al Padre, mientras los hermanos pueden ir a buscar la copa y el pan para poder repartirlas. Hoy Dios nos está llamando la atención y nos está diciendo: es tiempo de reconsiderar nuestras agendas y que nuestra agenda sea funcional a la agenda del reino. Que tu agenda, que mi agenda no sea funcional a mis deseos engañosos, a mis afanes y a mi deseo de hacerme grande, sino que tu agenda, mi agenda, sean funcional a los deseos del corazón de Dios, que son las almas, son los perdidos, es la obra redentora, es el reino de Dios, es el avance de la iglesia, es la edificación de la iglesia. Son los perdidos, es hacer discípulos. Hermanos, necesitamos entrar en otra conversación. La sanidad está dentro de tu agenda. Tu prosperidad está dentro de tu agenda, de la agenda de Dios. Tu familia está dentro de su agenda. Tu auto está dentro de su agenda. No te preocupes. Solo ocúpate de la agenda de Dios. Y Él es quien se encarga de añadirte todo lo que vos estás necesitando. Pero no nos quedemos estancados en una conversación que el Señor está queriendo que leves la mirada y le empieces a hablar de otras temáticas que laten en el corazón de Él. Por eso mismo yo quiero que oremos en este momento y que le pidamos perdón al Señor, porque todos entramos en ese afán de querer pedirle al Señor que bendiga mi agenda. Pero Dios hoy nos está abriendo el abanico, nos está abriendo el mapa y nos está diciendo: es tiempo de que te encuentres en mi profecía, es tiempo que te encuentres en mi agenda. Yo quiero que oremos al Padre mientras adoramos por un instante. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te rendimos todo lo que somos. Padre, hoy te pedimos perdón porque tal vez hemos
anhelado solamente en engordar, en engrosar nuestras agendas y nuestros deseos y nuestros planes, que muchas veces son muy buenos, hasta parecen muy espirituales, pero que muchas veces no tienen nada que ver con los deseos de tu corazón, Señor. Padre, yo bendigo a cada familia en esta hora aquí representada. Bendigo a cada varón, a cada mujer. Declaro que tu sanidad física, emocional, espiritual, Padre, ahora está operando en cada uno de nosotros. Declaro que tu prosperidad económica, familiar, relacional, espiritual está obrando y se está paseando en cada uno de nosotros. Padre, declaro que el bien y la misericordia te está siguiendo cada día de tu vida. Declaro que la presencia de Dios te está abrazando en este momento. Pero Padre, por sobre todas las cosas, yo te pido que nos sea revelada tu agenda en este tiempo. Padre, queremos encontrar nuestra vida dentro de tu profecía, dentro de las profecías, que es tu palabra, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en todas aquellas actividades, eventos que vos vas a hacer sobre la faz de la tierra de aquí en adelante, yo quiero ser parte, Señor. Yo quiero que vos me encuentres activo, Señor, en la salvación de las almas, en hacer discípulos, en anunciar las buenas nuevas del Evangelio del Reino, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero ser parte de lo que tu corazón está latiendo en este tiempo. Yo me rindo ante tu presencia. Decile al Señor: sí, Señor, yo me entrego. Decile una vez al Padre: los hermanos pueden ir pasando si son tan amables mientras adoramos. Decile a papá, mientras recibís la copa y el pan, tú lo llenas todo en todo, Señor. Sí, Señor. Mi vida se encuentra en tus manos, en mis manos, en tus manos, Señor, están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos, papá, mi vida. Sí, Señor, tú lo ordenas. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el centro de todas las cosas, Señor. Te adora. Decile a papá, porque el Señor vestido más poderoso. Porque el Señor es Rey. Él es el Rey de tu vida, del universo. Vestido en majestad, más poderoso que el estruendo. Sí, Señor. Tú lo llenas todo, decile por última vez. Y tú lo llenas todo. Tú lo llenas todo, Señor. Y tú lo llenas.
Rendimos nuestra vida, Señor. Rendimos nuestra familia, nuestros tiempos, Señor, a tu agenda. Nos alineamos a tu palabra, a tu plan eterno, Señor, que ya estableciste, que ya has bendecido para con cada uno de nosotros. Señor, queremos ser instrumentos útiles en tus manos. Usa nuestras vidas para tu plan eterno, para tu propósito eterno. Señor, quiero encontrarme en tu agenda, en tu profecía, Señor. En el nombre de Jesús, el universo te adora.